Muchísimas gracias, doctora Ocampo. Gracias también al comité organizador por habernos invitado. Vamos a hablar acerca del tema de depresión y demencias. Quiero iniciar haciendo una declaratoria de conflicto de intereses, diciendo que no existe ningún conflicto de interés, puesto que nosotros no recibimos ninguna remuneración económica. Somos solamente una plática docente, no vamos a hablar de ningún medicamento en particular. Entonces, rápidamente menciono que la psicogeriatría es la rama de la psiquiatría que se encarga de los trastornos mentales del adulto mayor, poniendo principal interés en los trastornos afectivos como la depresión y ansiedad, los trastornos neurocognitivos que anteriormente se conocían como las demencias, los trastornos del sueño, del dormir y el delirio. Bueno, comenzamos con esta diapositiva mencionando algo que llama mucho la atención. Considera la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que la depresión es la segunda causa de discapacidad en el mundo, seguida solamente por las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Entonces vemos que la depresión en los adultos mayores, la morbilidad es de cerca del 15%, va a haber una prevalencia del 7%, y se menciona que es 2-1, afectando más a las mujeres que a los hombres. Conforme va pasando el tiempo, estas diferencias se van reduciendo, pero nosotros consideramos que en realidad lo que pasa es que los hombres nos cuesta trabajo aceptar que tenemos depresión. ¿Sí? En personas arriba de 65 años, llega a haber casi el 45% de síntomas depresivos. De lo que realmente quiere, de lo que en su vida tiene sentido y acompañar es reconocerse en interacción, en diálogo permanente. La incidencia de la depresión geriátrica no es mayor a las otras edades. Sus episodios se combinan con ansiedad y síntomas somáticos más que en otra etapa de la vida. Llega a estar en un 12% en pacientes en una institución, por ejemplo, en un asilo, el 50% cuando tienen alguna enfermedad, o sea, la mitad de ellos van a tener depresión. Eso es muy importante consignar, ¿no? Que la mayoría de las veces no llegan a ser diagnosticados y por lo tanto no van a recibir un tratamiento psiquiátrico adecuado. Entre los factores que van a contribuir para tener una depresión en los adultos mayores encontramos principalmente los factores sociales, los factores psicológicos, los factores biológicos, los factores genéticos y el uso de medicamentos. Entre los factores sociales, obviamente encontramos que esta es una etapa de la vida donde hay contactos sociales reducidos. Actualmente lo vemos con evidencia, ¿no? Cerca de estar recluidos cuando comenzó la pandemia, ¿no? El grupo de edad de adulto mayor fue el más afectado, ya que no se les visitaba, ¿no? Va a haber soledad, pérdida de seres queridos. También sabemos que es una etapa donde abundan los duelos, ¿no? Las pérdidas, la pobreza, estar en una institución, un bajo nivel cultural y dificultades en las actividades de la vida diaria. Entonces, aquí en esta foto vemos que lamentablemente es el presente de muchos de nuestros adultos mayores, los cuales pues no tuvieron una oportunidad de ingresar a una escuela, no tienen un trabajo fijo y pues tienen que solicitar un apoyo en la vida pública, ¿no? Entre los factores psicológicos que contribuyen, encontramos que principalmente están el tipo de personalidad anancástica, que son personas sumamente preocupadas y obsesivas, los narcisistas, ¿no? Esas personas que en realidad les costó trabajo hacer vínculos durante la juventud, pues no lo harán en esta etapa de la vida, contar con una baja autoestima y las carencias de la capacidad en lograr intimidad. Entre los factores biológicos más frecuentes ya sabemos el papel de los neurotransmisores. Los más estudiados sabemos que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. También otro de los principales factores biológicos son los cambios estructurales que van a presentar muchos adultos mayores. En nuestro país encontramos que va a haber una gran problemática a nivel de la circulación debido a nuestras dietas ricas en colesterol y carbohidratos, también así como la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión y la diabetes. Y se ha observado que esto lleva a un estado conocido como depresión vascular, ¿no? Las enfermedades físicas neurodegenerativas también, como les decía, pues van a contribuir. Bueno, esa diapositiva es muy interesante, vean ustedes, ¿no? Lo que estamos comentando, ya conocido por la mayoría, ¿no? Acerca de cómo el papel de los neurotransmisores va a intervenir, ¿no? En los trastornos emocionales
Y esta diapositiva me gusta porque de alguna manera nos ayuda, ¿no?, a decidir qué tipo de antidepresiva vamos a elegir. Vean ustedes, ¿no? Cuando vemos pacientes que tienen mayor ansiedad e irritabilidad, disminución del impulso, bueno, vamos a usar antidepresivos que tengan que ver con la inhibición de serotonina, ¿no? O si falta motivación y empuje, unos que tengan que ver con dopamina, y así, les digo, nos van a ayudar a elegir el antidepresivo. Entre los factores genéticos, ya se ha mencionado principalmente el cromosoma X. Muchos dicen que eso de ahí se debe que sea más frecuente en mujeres. El 6 y el 10 también tienen un papel importante. Otros estudios mencionan también el cromosoma 3, aunque se considera que esto va a disminuir con la edad. Ya los factores genéticos no van a tener tanta relevancia. Esta lista habla de algunos medicamentos que contribuyen a la presencia de depresión. Ven ustedes, pues la verdad son medicamentos muy utilizados por nosotros, ¿no? Por eso es muy importante cuando nosotros hacemos una historia clínica en un adulto mayor, siempre preguntar cuáles son los medicamentos que están tomando. Recordemos que esa etapa de la vida, a las personas les gusta mucho automedicarse, ¿no? Entonces, algo que he visto es que si el médico no se los prescribe, no lo consideran un medicamento. Entonces, si va y lo compra en la farmacia, ellos no lo reportan como medicamento utilizado. Entonces, ven ustedes, es la lista es inmensa, ¿no?, que puede contribuir a la presencia de una depresión. Bueno, entonces muy bien, sabemos que entonces el diagnóstico con frecuencia no es bien diagnosticado, ya que muchos síntomas que van a presentar los pacientes son considerados como parte del envejecimiento normal. No nada más la depresión, sino la mayoría de los problemas del adulto mayor se van a presentar en cuadros atípicos, ¿no? Se van a confundir muchas veces con enfermedades físicas o problemas cerebrales, ¿no?, que van a dificultar el diagnóstico, y que los adultos mayores van a buscar una explicación somática a sus molestias, y entonces cuando nosotros hacemos el diagnóstico de depresión, no nos creen o se molestan, y surge de ahí un peregrinar, van a buscar otros médicos porque no se quedan con la explicación de una depresión. Ese es el cuadro clínico de la depresión geriátrica. Ven ustedes, el estado de ánimo, vamos a encontrar al paciente triste, decaído, con presencia de melancolía, presencia de ansiedad, va a haber tensión, estrés, culpa, ira, irritabilidad. En el estado psicomotor vamos a ver que puede haber desde agitación hasta un retardo, ¿no? Va a haber inhibición, también va a haber bradilalia. Los trastornos del sueño también son muy importantes. Va a haber insomnio inicial, medio y terminal. Va a haber cambios vegetativos como alteraciones del apetito con aumento o disminución del peso corporal. Y esto, cuando hay una disminución del peso corporal, sabemos que va a haber un estado de fragilidad por la sarcopenia, que también contribuye a otros problemas del adulto mayor. En las distorsiones cognitivas, que es la alteración de la psicología del adulto mayor con depresión, encontraremos anedonia, pesimismo, desesperanza, inutilidad, desamparo. Va a haber alteraciones sociales, ya que ellos van a tener abandono de sus actividades, va a haber una disminución de la libido, van a tener menos intimidad, se vuelven más demandantes y dependientes, ¿no?, con los familiares. Aquí vemos algo también que llama la atención, que cuando se le visita, y como están muy irritables, los corren y después los vuelven a hablar para que los visiten, y así es un círculo vicioso. Va a haber mayor alteración de somatizaciones, ven ustedes, fatiga, letargo, disminución de energía, cefalea, dolor inespecífico, náusea, vómito y estreñimiento. Entonces, esto es lo que les decíamos que llegan a confundir, ¿no? ¿Cuántos adultos mayores no presentan estos síntomas, ¿no? Entonces, si le decimos que probablemente se deba a depresión, el paciente va a abandonar el consultorio y va a decir que no sabemos medicina, ¿no?, y va a ir a buscar otro médico. Entonces, yo he visto que nos llegan a consulta pacientes demandando, ¿no?, atención, y que debido a este cuadro clínico no han recibido desde vitaminas, antiparasitarios, ¿no?, obviamente sin cambios en su sintomatología. Si la depresión avanza, vean ustedes, vamos a encontrar la presencia de ideación suicida con ideas de muerte, fantasías, rumiación y los intentos suicidas, más estos se caracterizan en los adultos mayores por ser de alta fatalidad, ¿no? Ellos sí, los intentos son bastante letales, ¿sí? Y vamos a encontrar en una entrevista paciente cabizbajo, con un descuido personal y muchas veces mutista. Esta es la escala de Yesavage, ¿no? Es para que vean ustedes, ¿no?,
Una vez se aplica, es muy importante también documentar con una escala, ¿no?, la presencia de la depresión geriátrica. Hay de versión larga y versión corta. Es bastante útil. Yo les recomiendo que la utilicen, ¿no? Es muy específica. Y vean ustedes estos rasgos diferenciales de la depresión. Vamos a encontrar que los episodios son más prolongados y resistentes. Va a haber mayor ansiedad y agitación que inhibición. Va a haber mayor irritabilidad, mayor pérdida de apetito, mayor presencia de síntomas somáticos, ¿no? Aquí vemos que esto es la depresión grave, ¿no? Y entonces vamos a encontrar muchas veces, sobre todo las ideas nihilistas. Va a haber más frecuente somatización hipocondriasis, mayor riesgo de suicidio, más presencia de variaciones diurnas, el insomnio va a ser más intenso y va a haber una alteración en los procesos cognitivos. Esa es, digamos, de las principales diferencias con la depresión del adulto joven. Bueno, factores que complican el diagnóstico. Dice confusión con otros trastornos psiquiátricos o médicos. Uno de los que principalmente se observa, ¿no?, es la confusión con las etapas iniciales de la demencia o el deterioro cognitivo leve. Los trastornos físicos, como puede ser un hipotiroidismo, los medicamentos bajo receta, abuso de sustancias narcóticas, el estigma social. Esto quiere decir que las personas no aceptan, ¿no?, y obviamente para no entrar en controversia, pues no se diagnostica. Error o prejuicio por parte del médico. Resulta que a veces cuando hablamos con médicos no psiquiatras y les explicamos los síntomas del adulto mayor, ¿no?, empiezan a diagnosticar y casi todo para ellos ya es depresión. Entonces, así como no se diagnostica, a veces llega a abusarse del diagnóstico, ¿no? Diferencias propias de la edad en el cuadro sintomático. El diagnóstico diferencial debemos hacerlo con el envejecimiento normal, trastornos mentales orgánicos, trastornos de ansiedad, como les decíamos hace rato, las demencias al inicio o los deterioros cognitivos leves. ¿Sí? Este término fue retirado, se le conocía como pseudodemencia, pero se queda en el olvido, ya que decir pseudodemencia implicaba que la persona manipulaba los síntomas. Entonces, ya no se utiliza, por favor. Y los duelos, ¿verdad? Entonces, el duelo en realidad es un periodo ante una pérdida, ¿no?, y que no necesariamente podemos decir que es una depresión. Bueno, ¿qué pasa si no se atiende a una persona con depresión? Ven ustedes, ¿no? Esto va a avanzar y puede culminar en un suicidio. Va a haber también una mayor presencia de adicciones. Hace rato comentábamos con la doctora Ocampo que lo que hemos visto en esta etapa de la vida es el abuso y uso indiscriminado de benzodiazepinas, ¿no? También el riesgo quirúrgico. Algo que me comentaban los cirujanos acerca de que observaban que los pacientes con depresión, ¿no?, se complicaban, ¿no?, y podían terminar en las terapias intensivas, y que eran los que más acudían a consultas. Los trastornos del sueño, ya el doctor Villegas a continuación nos dará más explicación sobre el tema. También las cardiopatías, muchos adultos que morían de infarto tenían como antecedente tener una depresión. Va a haber alteraciones inmunológicas y alteraciones neuroendocrinas. Bueno, entonces, entre las alteraciones neuroendocrinas más importantes vemos nosotros que hay una hiperactividad del cortisol. Entonces ya se sabe que esto va a provocar una menor actividad de la serotonina y norepinefrina, va a haber una alteración en la liberación de factores neurotróficos y el área donde va a afectar principalmente va a ser el hipocampo. Entonces de ahí la importancia nosotros que queremos hacer con este tipo de pláticas es la concientización, ¿no?, acerca de que es muy importante diagnosticar y sobre todo evaluar bien a nuestros pacientes, ya que muchas veces la depresión es un factor importante para el desarrollo de una demencia. Bueno, en cuanto al manejo de la depresión, encontramos que principalmente debe hacerse con farmacoterapia, o sea, el uso de antidepresivos. Se considera que tiene una efectividad cerca del 70%. Debemos tener factores muy importantes a considerar, ¿no?, desde si ha habido respuesta previa, el uso la presencia de efectos secundarios anticipados. Por ejemplo, si hay antidepresivos que generan sueño y nuestro paciente tiene problema de dormir, entonces podemos utilizar un medicamento y así nos ahorramos el uso de un hipnótico. Enfermedades concomitantes, por ejemplo, tuvimos hace poco un paciente con un problema de mielitis. Entonces él tenía un problema en cuanto a las excretas,
Entonces, al utilizar un tricíclico, este efecto, ¿no? Le ayudó, porque él tenía mucho miedo de salir, ya que tenía accidentes en cuanto a sus evacuaciones y destrezas. Potenciar interacciones farmacológicas también es muy importante considerar. Historia familiar de respuesta, decisión conjunta con el paciente y el costo. Esto también es muy importante, aunque parezca algo frívolo, pero sí se debe considerar con el paciente, porque tenemos que garantizar que se cumpla el tratamiento. Entonces, si mandamos un tratamiento que no va a poder seguir porque no tiene recurso económico, también podemos contribuir a que sea un problema para él. Los medicamentos más utilizados en la depresión geriátrica son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Sí? Nosotros consideramos que son bastante potentes, ¿no? Tienen sus indicaciones ven ustedes en depresión, trastornos obsesivos, en fobias, aumentan el impulso vital. Entre sus efectos secundarios vemos la náusea, vómito, agitación, insomnio, alteraciones de la sexualidad, cefalea, hiporexia, y si hay abuso, puede haber síndrome serotoninérgico. Nosotros recomendamos principalmente dos: el uso de citalopram y sertralina. El uso de antidepresivos tricíclicos, eso no lo hacemos de primera elección, ya que ven ustedes, tienen bastantes efectos secundarios, ¿no? Hay problemas cardiovasculares, anticolinérgicos. Por eso no se utiliza por este efecto anticolinérgico. Sabemos que la memoria, ¿sí?, está ligada a la acetilcolina, entonces por eso procuramos no utilizar los de antidepresivos tricíclicos. Va a haber sedación, aumento de peso, mioclonías, múltiples interacciones. Entonces los de primera elección seguimos recomendando los inhibidores selectivos, ¿no? Bueno, también en algún momento se usaban los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos ya prácticamente están en el olvido. Esos, por favor, sé que tal vez en algunas instituciones por carencias, ¿no?, porque no les queda de otra, lo siguen utilizando, pero por favor no se utilicen en este tipo de población. Dan muchos efectos secundarios y muchas veces graves. Bueno, también recordar algo, ¿verdad? Que como decíamos hace rato, que la farmacoterapia solo puede ser efectiva en un 70%, o sea que el 30% de los pacientes no van a responder en forma convencional. Entonces se recomienda pues llegar a dosis recomendadas, no tóxicas, y si no, podemos hacer combinaciones, por ejemplo, con litio o con estabilizadores como la lamotrigina, y si no así el paciente no responde, bueno, también se puede hacer la aplicación de terapia electroconvulsiva. Y sí, en el hospital no es, digamos, la de primera elección, pero también se sigue utilizando en adultos mayores. Y combinar siempre, ¿verdad?, con una psicoterapia. Nosotros tenemos ahí en el hospital un área de psicología, ¿no?, la cual da terapia individual y terapia grupal. Vean ustedes, siempre es importante, ¿verdad?, darle una oportunidad a nuestros pacientes, ¿no? No como aquí aparece en este cuadro, ¿no?, que dice: el doctor, todos me ignoran, y el doctor dice: el que sigue, por favor. Entonces, sí, por favor, demos siempre ese espacio a nuestros pacientes para platicar. Muchas veces, a veces con platicar, hay mejoría de los síntomas. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Shimazaki. Pues interesante el tema, y no se vayan porque hasta el final va a haber sesión de preguntas y respuestas. Y a partir de hoy debemos de tener presente a este grupo de pacientes. A continuación va a participar con nosotros la doctora María Almendra Trucios Osorio. Ella es médico psiquiatra de alta especialidad en psicogeriatría y es médico adscrito al servicio de psicogeriatría del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, y también es coordinadora de la sección de psicogeriatría de la APM. Bienvenida, María Almendra. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues ya me presentaron, muchas gracias. Yo les voy a hablar el día de hoy de deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor, como actualmente se le denomina de acuerdo al DSM-5. Vamos a hablar un poco acerca de la definición de lo que es el deterioro cognitivo leve. Vamos a hablar de la epidemiología, factores de riesgo, etiología, clasificación, diagnóstico y tratamiento, obviamente de forma sintetizada, porque si no, no nos va a dar tiempo.
Para empezar, vamos a definir al deterioro cognitivo leve como una experiencia subjetiva de una disminución de un nivel previo de funcionamiento cognitivo. ¿A qué se refiere esto? O sea, el paciente o la persona va a referir una queja, un cambio en alguna función cognitiva, ya sea la memoria o alguna otra que ya hablaremos más adelante. Esto sumado a una evidencia objetiva del deterioro en el rendimiento, ya sea de uno o varios dominios cognitivos. Entonces, no nada más basta con decir, creo que se me están olvidando más las cosas o creo que me va a dar Alzheimer, ¿no? Sino también debe de existir una prueba objetiva, una prueba de tamizaje que nos oriente a indagar un poquito más acerca de lo que es lo que está pasando con esa persona si es que está cursando con deterioro cognitivo. Eh, Obviamente esto en relación con lo esperado para la edad y el nivel de funcionamiento intelectual. Depende mucho, ¿no? La reserva cognitiva con la que nosotros contemos para poder nosotros establecer que está deteriorado o no, ¿no? A lo mejor simplemente la escolaridad es menor, la cuestión también cultural es diferente. Entonces, todas estas variables debemos de tenerlo en cuenta a la hora de nosotros definir o más bien establecer el diagnóstico, ¿no? De deterioro cognitivo leve. Es muy importante también recalcar que el deterioro cognitivo leve, bueno, la etiología, la etiopatogenia pues puede ser muy variada, ¿no? Existen diversos factores, es muy heterogéneo. Entonces, también el diagnóstico, pues, va a ser heterogéneo, el pronóstico y el tratamiento, ¿no? Estamos como en un terreno en medio, ¿no? De lo que va del envejecimiento normal a lo que ya se podría considerar un trastorno neurocognitivo mayor. Ahora, es muy importante establecer que no va a interferir con las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? O sea, ya una vez que empieza a existir una afección en estas actividades, entonces ya hablamos de algo más. Es importante que se recalque que no todos los que cursan con un deterioro cognitivo van a cursar con algún trastorno neurodegenerativo. A la hora que nosotros comunicamos, ¿no? Es que usted tal vez tenga deterioro cognitivo o un trastorno neurocognitivo menor. Debemos estar bien seguros de lo que estamos comunicando al paciente, a su familiar, porque siempre va a existir el temor de que van a desarrollar algún tipo de demencia o trastorno neurocognitivo mayor, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos vamos a llevar al paciente a un estado de ansiedad, ¿no? Incluso si se cumple con el tiempo, pues una depresión, porque cree que va a desarrollar esto. Y no, o sea, no necesariamente. El paciente puede cursar con deterioro cognitivo leve y así quedarse, ¿no? Incluso puede cursar con deterioro cognitivo leve, realizar o tratar, ¿no? Las causas específicas que están llevándonos a tenerlo y remitir, ¿no? O regresar, ¿no? Al envejecimiento normal. Ya les iré ahorita explicando. Entonces, esta imagen me gusta mucho porque habla como de fases, ¿no? Así como, no, pues el envejecimiento normal y de ahí el deterioro cognitivo y de ahí a la demencia. No, o sea, más bien nos ubica en el lugar entre, ¿no? El envejecimiento normal y lo que es ya un trastorno neurocognitivo mayor. No significa que pues va a evolucionar de alguna manera forzosamente, ¿no? A este trastorno, ¿de acuerdo? Ahora, envejecimiento normal. Muchas veces nosotros creemos que el hecho de que se te olvidan las cosas, ¿no? O que ya pierdes cosas y demás, no, pues ya pues es porque está grande. O sea, sabemos bien que hay una disminución, por ejemplo, en la filtración a nivel renal, que hay una disminución en el metabolismo hepático, también a nivel cognitivo, o sea, hay una disminución en la velocidad quizá de procesamiento, más que ya se disminuyan o se pierdan estas funciones cognitivas. O sea, ¿a qué voy? Una persona mayor puede aprender cosas nuevas, puede realizar cosas que a lo mejor previamente realizaba, pero a una velocidad quizá un poco más lenta, ¿no? Esto, ¿no? Que, ay, ya te lo expliqué 3 veces, ¿no? Y se desesperan.
en realidad pues no es que no pueda o no entienda, sino que necesita un poco más de tiempo, ¿no? Y no es en todas las personas, claro está. Entonces, vamos a ubicar al deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor como en medio, ¿no? Pero no como parte de una evolución, no un proceso, sino más bien como en el sitio en donde podría ir ubicado, ¿no? Ahora, hablando de epidemiología, existen diversos artículos, la mayoría son similares, son estudios que muchas veces se utilizan, más bien se han realizado a 5 años, existen metaanálisis en donde se ha observado la prevalencia, por ejemplo, en este caso, en 11 estudios, del 6% en mayores de 60 años, del 6.7% de 65 a 69 años y ya del 25% de 80 a 84 años. O sea, ¿de qué nos habla? La edad, pues sí es un factor de riesgo, ¿no? Del 5 al 15%, si vemos esto es un rango amplio, van a progresar a un trastorno neurocognitivo mayor cada año. Ojo, no, o sea, no está especificado a qué trastorno neurocognitivo mayor, sin embargo, el más común pues es el tipo Alzheimer, ¿de acuerdo? Sin embargo, veamos, o sea, del 30 al 50% se va a encontrar una reversión, o sea, al estado basal, al envejecimiento o el proceso, ¿no?, de envejecimiento normal. Entonces, en realidad, la mayoría de causas del trastorno neurocognitivo menor, pues pueden ser reversibles, ¿no? Y algo muy importante, se puede prevenir. Factores de riesgo, el ser hombre, hablaban de la depresión que es más común en mujeres, bueno, aquí es más común en hombres, ¿no? Tenían que ellos también tener un punto. Tener la presencia del alelo ApoE4 también. Si nosotros tenemos el alelo ApoE4 o sea, se detecta, no significa que ya nos va a dar Alzheimer. O sea, ojo, aumenta el riesgo, ¿no? La probabilidad, pero no es determinante. Que existe historia familiar tanto de deterioro cognitivo leve como de algún trastorno neurocognitivo mayor. Cursar con diabetes mellitus tipo 2. Nosotros contamos con receptores de insulina, no nada más, o sea, más bien en muchos tejidos a nivel cerebral, ¿no? Por ejemplo, se ha observado en el hipotálamo, en los centros de la homeostasis, también encontramos en la corteza cerebral, en el hipocampo, en diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, donde se lleva a cabo la memoria declarativa. Entonces, todos estos sitios pues están expuestos, ¿no?, a los cambios en los niveles también de glucosa, ¿no? Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, pues también se va a ver afectada las funciones cognitivas. Y los de riesgo cardiovascular, ¿no? Hipertensión, aterosclerosis, obesidad, entre otros. Ahora, hay enfermedades que por el hecho de cursar con ellas se pueden ver asociadas a deterioro cognitivo leve, ¿de acuerdo? Ojo, también depende mucho de lo estables que podamos tener esta enfermedad. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson va a haber un deterioro progresivo, pero si lo tenemos bajo control, con tratamiento y demás, o sea, el deterioro puede ser más lento. De igual forma, el deterioro cognitivo, pues, se debe de tratar con rehabilitación cognitiva, ¿no? Cualquier trauma cerebral, evento vascular cerebral, obviamente dependiendo del área que se encuentre afectada, enfermedad de Huntington o el VIH. Hablando de etiopatogenia, bueno, lo que se ha encontrado en general es un déficit colinérgico central. Nosotros sabemos que la acetilcolina nos ayuda mucho a la atención y la memoria principalmente. Va a haber una degeneración neuronal del núcleo basal y una hiperactivación hipocampal. Esto, bueno, para compensar, ¿no?, las fallas en la memoria. Existen diversos factores que nos pueden llevar a tener deterioro cognitivo leve. Uno de ellos puede ser la polifarmacia,
no puede ser, está asociado, o sea, hay estudios en donde ya está la evidencia estadísticamente significativa, en donde el tener 5 medicamentos o más del tipo que sean está asociado a un mayor riesgo de deterioro cognitivo leve. Obviamente el tipo de medicamentos pues también importa, ¿no? No es lo mismo que yo dé anticolinérgicos a que dé, no sé, algún fármaco, no sé, inhibidor de la bomba de protones, que también causa, o hay estudios que se asocian al deterioro, pero no es igual. Ahora, también, por ejemplo, está asociado el consumo crónico de benzodiazepinas, ¿no? Que actualmente estamos viendo como los pacientes cuyo consumo fue intenso en otros tiempos, ahorita que llegan a la edad avanzada, pues se están presentando mucho deterioro cognitivo leve. Hipotensión arterial, pues cualquier causa que se lleve a una disminución en el flujo, ¿no? Sanguíneo a nivel cerebral, pues nos puede llevar a tener deterioro cognitivo leve. Depresión, como hablaba el doctor Shimazaki, la depresión va muy de la mano, ¿no? Con esta alteración de las funciones cognitivas. Y en las personas mayores, el cursar con depresión, muchas veces las funciones cognitivas se ven tan alteradas que se confunde con un trastorno neurocognitivo mayor. Antes se le denominaba pseudodemencia, ¿no? Actualmente, pues no se utiliza ya mucho este término, sin embargo, se puede observar que cuando se trata la depresión remiten o mejoran la mayoría de los síntomas cognitivos. Pero también hay estudios en donde se observa que el cursar con depresión y con síntomas cognitivos, si no se trata, puede evolucionar de forma más rápida a un trastorno neurocognitivo mayor. Claro, si se cursa con los demás factores de riesgo para esto, ¿no? Hipotiroidismo, por eso nosotros constantemente a la hora de pedir laboratorios, o sea, personas mayores, no, pues un perfil tiroideo, ¿no? Porque muchas veces es asintomático, ¿no? Pero cuando ya es significativo de acuerdo a las guías, pues entonces es importante tratarlo, ¿no? Déficit de vitamina B12, hiperglucemia, como les mencionaba, la deshidratación, pérdida sensorial, es muy común en las personas mayores, ¿no? Que cursan con cataratas, glaucoma, que ya no escuchan, hipoacusia, etcétera, etcétera. Entonces hay que compensar estas deficiencias porque si no aíslan al paciente, obviamente se merman las funciones cognitivas y esto nos puede llevar a cursar con deterioro. Apnea obstructiva del sueño, que ya nos va a hablar el doctor Villegas un poquito, fibrilación auricular o alguna arritmia cardíaca que de igual forma nos pueda condicionar una disminución de la irrigación a nivel cerebral. Infecciones, sobre todo, pues que nos puedan llevar a delirium, ¿no? En personas mayores sabemos que esto es muy común y el delirium, o sea, está totalmente asociado a deterioro cognitivo posterior a cada evento, ¿no? Hidrocefalia normotensa. Y si nos damos cuenta, muchas de estas causas pueden ser reversibles, ¿no? O pueden ser identificadas antes de que se presente el deterioro cognitivo, ¿no? O sea, se pueden prevenir. Entonces, actualmente lo que nosotros buscamos es identificar estas causas también para evitar llegar al deterioro cognitivo, ¿no? Porque como vemos, pues aunque no es muy grande la progresión a un trastorno neurocognitivo mayor, pues sí tiene un impacto. Además, conforme haya más población mayor, pues obviamente estas cifras se van a ir incrementando y pues a su vez pues es un problema de salud pública, ¿no? Clasificación. Esta tabla, más bien esta imagen me gustó mucho porque nos habla acerca de las diversas, pues sí, las diversos estadios en donde se ubica de acuerdo al DSM-5. Antes, pues se utilizaba el término deterioro cognitivo leve, todavía se llega a utilizar, pero el manual lo cambió a trastorno neurocognitivo menor y trastorno neurocognitivo mayor. El neurocognitivo mayor lo divide en leve, moderado y severo. Ahora, de acuerdo a las desviaciones estándar que se encuentren en las pruebas de tamizaje, es cómo se va a llevar un consenso, ¿no?
de los puntos de corte. ¿Por qué? Porque no se ha establecido como tal una prueba universal, ¿no? Para poder nosotros diagnosticar o establecer que el paciente cursa con un trastorno neurocognitivo menor. Si nos damos cuenta, la queja subjetiva importa, ¿no? E incluso está ahí escrita y no nada más en el manual, sino en varios artículos. Entonces, hablamos, por ejemplo, de la cognición normal, pues las funciones cognitivas, de acuerdo en estas pruebas que se llegan a utilizar, pues una desviación estándar, ¿no? El neurocognitivo menor, pues ya encontramos que una o más funciones cognitivas entre 1 y -2 desviaciones estándar. Ahora, aquí hablamos de las actividades básicas de la vida diaria. En los dos primeros se encuentran conservadas. Entonces, si recuerdan el esquema que les puse de envejecimiento normal, pues aquí se ubicaría del lado izquierdo y después seguiría el trastorno neurocognitivo menor. Mientras que ya en el trastorno neurocognitivo mayor, la mayoría hay una afección en estas actividades, ¿no? En un inicio son las instrumentadas y posteriormente ya se ven afectadas las de la vida diaria hasta que pues, se vuelve completamente dependiente. Y esto con una alteración o sin una alteración del comportamiento. Aquí les puse algunas de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Pues, a veces las confundimos con las otras, ¿no? Estas son las que hacemos a veces sin pensar, ¿no? Así que me doy un baño, vestirse, alimentarse, control en los esfínteres, la movilidad, llevar como a cabo la higiene básica, etcétera. Y ya las instrumentadas pues, son las que requieren un poquito más de funciones cognitivas para llevarse a cabo. Ahora, nosotros sabemos que existen diversos dominios cognitivos o funciones cognitivas. El DSM-5 establece 6 para poder llevar a cabo este tipo de clasificaciones, ¿no? La primera es la atención compleja, funciones ejecutivas, aprendizaje y memoria, lenguaje, función visoespacial y cognición social. Es importante que tengan en cuenta estas 6 funciones porque de esto va a depender el diagnóstico, ¿no? O sea, que puede ser de tipo amnésico o de tipo no amnésico. Ambas pueden ser de dominio único o multidominio. Como dice bien el nombre, el de tipo amnésico, la queja principal o el origen del deterioro va a ser de la memoria, ¿de acuerdo? Multidominio, pues obviamente la queja principal es de la memoria más otras afecciones de otras funciones, de otros dominios cognitivos, sin que llegue a ser como disfuncional, ¿no? El no amnésico, de igual forma, o sea, en lugar de quejas en la memoria, van a presentar alteraciones en otras funciones, pero también puede ser de una sola o de varios dominios, ¿no? Cognitivos. Antes solamente se restringía como a, pues es amnésico o no es, ¿no? Actualmente pues, se ha observado que pues, no, muchas veces se quejan principalmente de la memoria, pero pues también tienen afecciones en otro tipo de dominios cognitivos, aunque no sean los más importantes o los más relevantes en la queja del paciente, existen, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de esta clasificación? Bueno, que el tipo amnésico es el que más se ha visto que evoluciona a un trastorno neurocognitivo mayor tipo Alzheimer. Ahora, el diagnóstico, pues como en la mayoría de lo psiquiátrico, es clínico. Sabemos que es difícil porque pues solamente si existe la queja subjetiva, pues el paciente va a buscar atención, ¿no? Muchas veces también el paciente, más bien por temor, ¿no? Dice, ay, no, yo creo que me vaya a dar Alzheimer o yo qué sé, ¿no? Y buscan apoyo y pues el paciente no cursa con nada, ¿no? Entonces, por eso hay como un desequilibrio ahí en la búsqueda, ¿no? de pacientes que tengan deterioro cognitivo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer para encontrarlos? Con pruebas de tamizaje, es por eso que se deben de realizar. Suena como extremista de forma masiva, pero por ejemplo, viene el paciente a consulta y acompañado de un paciente arriba de 65 o 60 años, pues le podemos aplicar, ¿no? Una prueba o
interrogar, ¿no? Pues, a ver si cuenta con alguna queja, ¿no? De memoria o que se le olvida o demás, pues acuda para que se le pueda aplicar un sencillo test, ¿no? Y no porque estas pruebas nos den el diagnóstico, pero nos pueden orientar para buscar, ¿no? Más información y poder identificar a tiempo todas estas causas de las que les hablé. Y bueno, modificarlas, ¿no? Como les decía, identificar la causa subyacente. No es lo mismo decir, ah, pues tengo cifras de tensión arterial elevadas, a decir, no sé, déficit de vitamina B12 o tengo obesidad o tengo diabetes, ¿no? O sea, se busca como identificar la causa y tratarla, ¿vale? Pruebas de tamizaje, pues las que más conocemos nosotros es el MOCA, cuyo punto de corte es 26, ¿no? O sea, abajo de 26 ya hablamos de que existe ahí una alteración. Minimental, ese sí es como más específico, ¿no? No específico, más detallado para poder establecer los diversos diagnósticos probables. Por ejemplo, 29-24, pues un déficit leve, menos de 24, deterioro cognitivo, pero nos puede clasificar leve, moderado y grave. Obviamente debemos de tener en cuenta la escolaridad y todas las variables de las que ya les hablé, porque si no, pues también nos puede arrojar un resultado erróneo. Ahora, también es importante pedir pruebas neuropsicológicas para de forma más detallada, ¿no? Identificar las funciones cognitivas o los dominios cognitivos alterados, y esto no nada más para la cuestión del pronóstico, sino también para identificar nosotros los sitios en donde podamos rehabilitar. Resonancia magnética de cerebro, tomografía computada de cerebro, pues esto pues para descartar alguna otra causa. PET scan o SPECT. Existen estos 3 puntos en donde ya se solicitan estos estudios, ¿no? Cuando el deterioro cognitivo leve es persistente o progresivo, cuando ya existe la sospecha clara de una posible enfermedad de Alzheimer, o cuando la edad de inicio de esto es atípica, ¿no? Factores de riesgo que nos puedan hablar de una progresión a trastorno neurocognitivo mayor, que sea de tipo amnésico, multidominio, ¿no? Que existan cambios estructurales, que tengamos la presencia del alelo APOE4, que tengamos tau anormal en PET o líquido cefalorraquídeo, los cambios estructurales como la atrofia de hipocampo, aumento ventricular, que el deterioro sea progresivo, que tengamos o estemos cursando con depresión, fragilidad, delirium y un mal control glicémico. O sea, estos puntos son como los principales que nosotros debemos de abordar en primera instancia para colocar pues, a nuestros pacientes, ¿no? Que tienen más riesgo de evolucionar. Tratamiento pues va enfocado básicamente al desarrollo cognitivo y mejorar la calidad de vida, ¿no? Y obviamente evitar la progresión a un trastorno neurocognitivo mayor. Entonces, el tratamiento pues es farmacológico o no farmacológico. Igual, podemos hablar mucho de tratamiento, pero pues por motivos de tiempo no lo vamos a hacer. En este artículo, por ejemplo, mencionaban el donepezilo, se muestra, bueno, no hay nada aprobado por la FDA, cabe destacar, pero en estos estudios el donepezilo se muestra con resultados inconsistentes, ¿no? Para la cuestión del deterioro cognitivo leve. La ribastigmina es observado que aumenta la activación a nivel cerebral y el levetiracetam disminuye la actividad en el hipocampo, pero estos son en ensayos clínicos, o sea, no significa que ya tengo un paciente con deterioro cognitivo, le voy a dar levetiracetam, ¿no? Pues obviamente si tiene diabetes, primero controlo la diabetes y después ya me voy a el tratamiento farmacológico. Y no farmacológico va enfocado directamente a la rehabilitación neurocognitiva. Obviamente hay varios tipos de rehabilitación cognitiva. Para eso también las pruebas neuropsicológicas, el soporte familiar y del entorno y pues todo este diagnóstico que se llevaría no nada más clínico, ¿no? Sino también social, para poder nosotros saber de qué forma
incidir mejor y de esta forma apoyar, ¿no?, a nuestro paciente, siempre buscando pues la mejoría en la calidad de vida. Y eso es todo. Gracias. Pues muchas gracias, doctora María Almendra. Un gusto que haya participado con nosotros en este tema. Y a continuación le doy paso al doctor Francisco Villegas. Es médico psiquiatra egresado de la UNAM y tiene su posgrado de alta especialidad en psicogeriatría por parte del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Le doy la bienvenida, doctor Francisco, y nos va a hablar él de los trastornos del sueño en el paciente geriátrico. Adelante, doctor. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las alteraciones del sueño y cómo se relacionan estas con alteraciones cognitivas. Es un tema amplio, entonces vamos a abordar puntos muy específicos. Antes que nada, bueno, no hay conflicto de interés en esta plática y el objetivo, como es muy amplio, es este tema, es solo dar un panorama general de los cambios que hay en el sueño y cómo estos se relacionan con deterioro en las funciones cognitivas. Esto, sobre todo para que nosotros podamos detectarlo a través de estos dos síntomas que les voy a presentar y así poder disminuir la progresión de los pacientes que los presenten hacia un deterioro cognitivo. Los puntos que vamos a tratar entonces son estos tres. Primero, la estructura normal del sueño y los cambios que tienen en relación con la edad. Y después dos síntomas clave, o sea, la somnolencia como un síntoma pivote y otro, bueno, aquí viene ya como un trastorno como tal, pero el síntoma es sueño-humor sin atonía. Y bueno, el trastorno conductual del humor se caracteriza principalmente por eso. Entonces presento estos dos síntomas como unas herramientas que tenemos que tratar de detectar en nuestra práctica diaria. Entonces, el sueño normal, esta es la distribución, o sea, la arquitectura normal la podemos dividir en lo que es sueño no REM y sueño REM. La gran cantidad de sueño que tenemos es el perteneciente al sueño no REM. El 50% de este es a lo que es la fase N2. Antes era N1, N2, N3, N4, ahora solo las mantenemos como N1, N2 y N3. En el sueño REM, bueno, vamos a tener en el porcentaje del sueño, del tiempo total de sueño, que va a equivaler a entre el 20 y el 25%, y este no va a tener cambios con la edad. Realmente los ciclos de sueño REM van a ser constantes, vamos a tener entre 4 y 6 por noche. El primero de esos ciclos va a ser a los 90 minutos de iniciar el sueño, y posteriormente vamos a tener ciclos con cada vez más cortos. Tiene características el sueño humor. Entonces, una de las características principales pues es que tiene un patrón circadiano. En teoría no es normal que nosotros tengamos sueños o ensoñaciones durante las siestas. Bueno, tampoco es normal después de los 8 años tener siestas. Pero si se realizan, es todavía un hallazgo patológico el que tengan ensoñaciones. Otra característica pues es la que le da el nombre, que es que se presentan movimientos oculares rápidos y las ensoñaciones que ya dije, pero la que nos va aquí a generar pues como un foco es el tono muscular. Lo normal es no tener tono muscular durante esa fase de sueño. El perderlo es lo que nos alerta, ¿no? Vamos a ver qué causan, cuáles son las causas de pérdida de tono muscular y cómo detectarlas. En cuanto a los cambios, bueno, aquí yo muestro del lado izquierdo un hipnograma, en donde en la parte inferior está el hipnograma perteneciente a un adulto joven, en donde vemos en las horas del estudio, este es como una polisomnografía ya reflejada en un hipnograma, en donde vemos que tiene 5 ciclos de sueño REM. En contraposición, en la parte superior vemos el hipnograma de una persona adulta mayor, en donde lo primero que salta es que tiene mayores alertamientos. Todos estos puntos que no pertenecen al sueño REM, como estos, son alertamientos. Entonces esto se traduce en un sueño fragmentado. Los ciclos de sueño MOR son estos que están
en negro, son constantes y son equiparables al hipnograma inferior, o sea, tiene igual 5 ciclos de sueño-humor. Sin embargo, aquí lo que salta es que el sueño está muy fragmentado. De la parte derecha, en este, vemos una gráfica en donde en el eje de las X vemos intervalos de 2 horas y en el eje de las Y vemos concentraciones plasmáticas de melatonina. Estas están expresadas en picogramos por mililitro. La línea continua con triángulos pertenece al adulto joven y la línea discontinua con cuadrados pertenece a lo que es el adulto mayor. Lo primero que vemos es que el pico máximo de la concentración de melatonina en el adulto joven llega a los 100 o 110 picogramos por mililitro, mientras el punto máximo en la concentración de melatonina del adulto mayor, de la persona mayor, no rebasa los 40. Entonces, este es uno de los cambios más importantes, la fragmentación, la disminución de los niveles plasmáticos en su punto máximo de melatonina. Y entonces ya entrando al primer síntoma pivote, que será la somnolencia, pues bueno, es algo que nosotros de entrada lo pasamos por alto. Incluso el mismo paciente lo pasa por alto. La somnolencia es muy prevalente y, por ejemplo, está en cuanto a prevalencia en el 20% de las personas mayores. Sin embargo, es una situación que, como les comento, o sea, no les damos la importancia necesaria. Muchas de las personas creen que es normal que la persona mayor se duerma, que al momento de hacer una actividad se quede dormido o que esté ya sentado y tenga hasta su sillón para quedarse dormido. Y la realidad es que no. Entonces hay que ver qué está causando esta somnolencia. La somnolencia, por la Academia Americana del Sueño, es la dificultad para mantener la vigilia o una queja de una necesidad excesiva del dormir. Entonces vamos a ver qué causan esto. La somnolencia no es una enfermedad, pero sí es un síntoma pivote de muchas otras enfermedades, tanto trastornos motores, respiratorios, parasomnias, muchas cosas que pueden causar somnolencia, pero hay que detectarlas. Principalmente también se asocia a riesgos. La persona que presenta somnolencia va a tener caídas, accidentes y en este caso deterioro cognitivo, que es hacia donde vamos a ir enfocado. Para ver esta asociación de somnolencia con deterioro cognitivo traigo estos papers. Por ejemplo, este es de Sleep, en donde, bueno, se hizo una muestra con una N de 1,374 pacientes, en donde se les hizo una imagen estructural basal y se les hizo un seguimiento. Todos eran mayores de 50 años y todos cumplían con tener somnolencia. La somnolencia la midieron pues con la escala de Epworth y todos pasaban los 10 puntos. Posteriormente se le hizo otra imagen estructural donde se le midió el tamaño del hipocampo y las personas con somnolencia presentaban disminución del volumen hipocampal. Este otro también es de Sleep, en donde se hizo con una muestra de una N de 124 pacientes, se les hizo un seguimiento a 15 años, donde se les hizo un PET compuesto de Pittsburgh, en donde se vio mayor deposición de beta amiloide en los pacientes que tenían somnolencia. Y esto es con un odds ratio del 1.86. Este otro pues es de JAMA, en donde, bueno, también fue un estudio prospectivo en donde tuvieron una N de 283 pacientes. Igual se hizo con PET y con componente de Pittsburgh, y aquí se hizo un seguimiento a 5 años, y a 5 años 22% de los que presentaban somnolencia tenían mayor deposición de beta amiloide. Este último, bueno, ya no, aquí se hicieron puras escalas, ya no utilizaban imágenes, este es un estudio francés, pero con una N importante de 5,000 pacientes. Entonces se le hicieron muchas pruebas, tanto tamizaje cognitivo como pruebas afectivas y de ansiedad. En cuanto a lo cognitivo, tomaron el Mini-Mental como la prueba para hacerlo, y ellos tomaron un criterio de disminución del puntaje de 4 puntos en intervalos de 2, 4, 8 años, como lo que le llamaron el deterioro cognitivo. Para ellos fue que disminuyera 4 puntos la basal del Mini-Mental en estos intervalos. Y se relacionó que las personas con somnolencia tenían un odds ratio del 1.26 de presentar deterioro cognitivo. Bueno, esto es en cuanto a la somnolencia.
Nosotros tratamos de replicar algo muy parecido en el Fray Bernardino Álvarez, pero con una N muchísimo menor, limitado también por que la colecta de la muestra fue difícil por la cuestión del COVID. Pero nosotros hicimos un tamizaje con Epworth y después los pacientes con somnolencia y sin somnolencia que colectamos le hicimos una prueba con MOCA en la versión mexicana. Esta primera gráfica en la línea puntuada de color azul muestra los puntajes de los que pues, calificaron para tener somnolencia. Todos rebasaban o por lo menos tenían 10 puntos. La línea naranja de puntos se refiere a los pacientes que no puntuaron para somnolencia. En el cuadro inferior vienen los puntajes que presentaron con el MOCA versión mexicana de los pacientes sin somnolencia y con somnolencia. Y lo que vimos es que todos los pacientes con somnolencia presentaban peor puntaje en esta escala de tamizaje. Y bueno, se replica lo que ya habíamos visto en papers previamente. Y bueno, vamos con el otro síntoma pivote. Les digo, aquí ya lo englobé como el trastorno conductual del sueño MOR, pero la realidad del síntoma pilar, el que vamos a enfocarnos, pues es sueño MOR sin atonía. El sueño MOR sin atonía puede estar presente en varias situaciones. O sea, lo más común es que esté en narcolepsia tipo 1 y en personas que usan ISRS. Sin embargo, el sueño MOR sin atonía es solo el síntoma. Tenemos la clasificación de idiopático y secundario. Entonces, el secundario lo más común es que sea por narcolepsia tipo 1 y por ISRS. Otros factores de riesgo muy importantes es ser hombre y tener más de 50 años. Después, como les comenté, esto es para el secundario, pero el idiopático es el que se relaciona con una progresión muy particular, esa alfa-sinucleopatía y déficit cognitivo, por ende. Entonces, vamos a ver qué es el sueño MOR sin atonía. Aquí les traigo una época de una polisomnografía, donde vemos en el apartado A, es una época en donde vemos las primeras dos derivaciones pertenecen al electroculograma, y esta amplitud quiere decir movimiento de los ojos. La siguiente derivación es electromiograma de mentón y vemos una línea isoeléctrica prácticamente. Las otras cuatro son derivaciones del electroencefalograma. Después viene el electromiograma tibial o de piernas. Esto es lo normal. Nosotros inferimos que está en sueño MOR porque tiene el movimiento ocular y tiene el patrón distintivo, que es similar a la vigilia. En el apartado B vemos nuevamente que el electroculograma presenta movimientos de los ojos. Vemos el patrón electroencefalográfico característico, pero en el electromiograma de mentón y en el electromiograma de piernas vemos ya cambios. Primero vemos que la línea se percibe de un color negro más intenso. Esto quiere decir aumento del tono. Y las espigas que hacen quiere decir movimiento. Entonces nosotros vemos que está en una fase de sueño MOR, pero perdió la regulación del tono muscular. Esto es lo que ya nos puede traducir en un trastorno conductual del sueño MOR. Entonces, ¿cómo lo detectamos sin la necesidad de pedir una polisomnografía? Bueno, solo son estas dos preguntas muy sencillas. También hay instrumentos de tamizaje no elaborados, pero solo con que hagamos esto ya nos va a dar los dos síntomas pivote. Entonces, si nosotros le preguntamos, ¿actúa sus sueños? Pues nos va a decir que va a tener sueños principalmente violentos y que sí los va a actuar. Eso nos traduce que son los síntomas violentos del trastorno conductual del MOR. Si habla dormido puede ser balbuceos, oraciones. Quiere decir igual pérdida del tono muscular, pero nos traduce los síntomas no violentos del trastorno conductual del sueño MOR. ¿Cuál es la importancia? Bueno, antes de la importancia de la progresión, esto es como un esquema de la fisiopatología. Aquí en el núcleo ventrolateral periaqueductal están pues las terminaciones GABAérgicas y de acetilcolina de las neuronas REM-ON y REM-OFF que van a limitar el tono muscular en la fase de sueño REM. Esta limitación del tono se pierde. Entonces, el que se pierda esta regulación del tono se traduce con esto. Esta es una gráfica de Kaplan-Meier muy famosa del artículo de Carlos Schenk, que fue quien describió el trastorno conductual del sueño MOR, en donde vemos que en el eje de las X, una progresión en años, en intervalos de 5 años, y en el eje de las Y vemos el porcentaje de aparición, ¿no? Entonces vemos que en el año 0 ninguno de los pacientes presentaba
una progresión hacia una alfa-sinucleopatía. Estos pacientes se siguieron y es una cuestión pues impresionante, porque a los 15 años el 90% desarrolla una alfa-sinucleopatía. Quiere decir que nosotros, si lo detectamos, podemos hacer algo. Pues sí, esta otra gráfica también es muy famosa, es del mismo artículo de Carlos Cheng, en donde se ve la progresión de un paciente con trastorno conductual del sueño-humor sin ninguna intervención, y cómo la progresión es lineal hacia una alfa-sinucleopatía, y cómo vemos en el apartado B cómo es un paciente con trastorno conductual del sueño-humor, en donde a la par de la detección se le hizo intervenciones. Aquí las intervenciones pues son no farmacológicas, rehabilitación y farmacológica. Entonces, todas estas intervenciones hacen que la progresión hacia una alfa-sinucleopatía sea menor, y la verdad pues sí ayudan bastante. Y para terminar, la somnolencia y la pérdida de tono muscular en el sueño-humor son dos síntomas claves con relación al sueño, y a su vez con progresión al deterioro cognitivo, por lo que hay que utilizar herramientas de detección para tenerlas presentes y disminuir la progresión a deterioro cognitivo. Y bueno, con eso termino mi participación. Aquí están mis datos de contacto por si quieren los artículos o tienen alguna duda. Pues muchas gracias, doctor Francisco Villegas. Un gusto haber tenido este panel tan interesante en relación a los temas selectos de psicogeriatría. Y a continuación les dejo un mensaje de nuestro patrocinador para continuar con la sesión de preguntas y respuestas a los especialistas. Buenas tardes. Recordándoles que Bioquimet cuentan con una amplia gama de medicamentos para dar soluciones de salud a sus pacientes, así como ponemos a su disponibilidad nuestro medicamento Alpreac, que es mirtazapina, para lo que son las depresiones refractarias o inductores del sueño para los pacientes que así lo requieran. Contamos con la presentación de 15, 30 y la presentación única en el mercado que tenemos nosotros, Bioquimet, de 45 miligramos con 30 tabletas cada una. Posteriormente también ponemos a su disponibilidad nuestro medicamento Cediap-In, que es memantina, para lo que es el deterioro neurocognitivo tipo Alzheimer. Nuestra presentación es de 10 miligramos con 14, 28 y la presentación macro única en el mercado de 40 tabletas. También ponemos a su disposición lo que es Buteu, bupropión, con nuestro sistema SBK con 12 horas de meseta estable. Nuestra presentación 150 miligramos con 10, 20 y la presentación de 40 tabletas única en el mercado. Este medicamento útil en lo que es depresión leve, moderada y severa. Así abrimos el micrófono para los asistentes. Y bueno, doctores, aquí hay algo muy importante que creo hay que tomar en cuenta. El primer punto, pues obviamente el papel del médico del primer nivel, ¿no? Tanto el psiquiatra como el médico familiar, médico general, que son los médicos de batalla que empiezan con el manejo de los pacientes geriátricos. Y obviamente aquí una de las primeras preguntas que tengo en el tintero es la prevención para evitar el deterioro neurocognitivo en el paciente. ¿A partir de qué edad es que está recomendado que empecemos con esta prevención y qué tipo de actividades son las que tenemos que realizar como parte de este manejo preventivo, doctores? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Muchas veces vemos que los familiares de nuestros pacientes, es lo que surge, ¿verdad? Esa inquietud. Oiga, doctor, ¿yo qué puedo hacer para prevenir? ¿Me va a pasar lo mismo que a mi mamá o mi papá? ¿Me voy para allá?
Entonces, pues es complicado, ¿verdad? Decir que no, ya que sí hay un patrón hereditario, probablemente alguno de los hijos pudiera tener con el tiempo algún problema demencial. Entonces, esta plática que hicimos era con la intención de observar primero los factores que intervienen, como puede ser una depresión, trastornos del dormir, o el deterioro cognitivo leve, como bien nos explicaba la doctora Almendra. Lo importante es detectar los elementos, los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para prevenir? Obviamente, corregir nuestros hábitos alimenticios, hacer ejercicio, mantener un peso saludable. Ajá. También ya contamos con algunos indicadores o marcadores biológicos, genéticos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en el hospital se hizo un trabajo con el IMEGEN, ¿no? Detectando factores genéticos. Entonces, muchos familiares participaron y se pudo determinar que algunos sí tenían, digamos, la carga genética. Afortunadamente, tener la carga genética no quiere decir necesariamente que voy a tener la enfermedad, pero al menos esa persona que se le detectaba, desde en ese momento ya se le podía iniciar todo ese tipo de programas, ¿no? Para prevenir. Entonces, de ahí la importancia. Nosotros sabemos que ya una vez que se instala una demencia, es muy difícil ofrecerle algo al paciente. Por eso nuestra intención siempre es ir hacia la prevención, ¿no? Y la prevención en este momento es detectar esos factores de riesgo. Ok, doctor. Pues sí, y sobre todo por todas las causas que mencionó la doctora María Almendra, ¿no? Como usted menciona, la prevención es una de las primeras herramientas antes de que esperemos el deterioro cognitivo más avanzado. Y también, por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes como equipo en el área de psicogeriatría en relación a COVID y este aceleramiento del deterioro neurocognitivo en los pacientes afectados con esta patología, que a lo mejor ya tenían el riesgo de presentar algún deterioro neurocognitivo y ahorita con esta comorbilidad patológica, pues se ha visto que los casos de deterioro pues se ha visto acelerado? Bueno, en nuestra experiencia es amplia. Y dentro de un punto muy específico de la charla del doctor Shimazaki expresó el término fragilidad. Y la fragilidad es lo que predispone a que un evento estresante te haga un daño reparable. Entonces, lo que vimos es que teníamos muchos pacientes frágiles que no habían detonado el deterioro cognitivo. Posterior a este evento estresante, sus funciones bajaron a un nivel que ya requerían o que ya habían perdido la funcionalidad como tal. Entonces ya no se podían recuperar y ya cumplían los criterios para presentar un trastorno neurocognitivo. Entonces nuestra experiencia fue de que pues nadie tenía previsto esto. Entonces nuestros pacientes frágiles fueron los que presentaron una progresión mayor hacia un deterioro cognitivo. Todo esto que menciona el doctor Villegas está documentando. Vamos a tratar de que se pueda publicar, ¿no? Estos hallazgos, porque creo que es importante compartirlos. Estamos debutando con el COVID y sí, en lo que encontramos fue que empezaban a haber fallas en las funciones ejecutivas, ¿no? También había presencia pues obviamente de ansiedad y depresión posterior al COVID, no nada más de fallas cognitivas. Claro. Bueno, y ahora voy a incitar, perdón por el eco, voy a incitar a los asistentes a que participen con nosotros. A lo mejor ya hay algunos viejos conocidos por aquí que han estado presentes en sesiones académicas virtuales previas, pero por el Día del Médico, que ya se acerca, que es el 23, el día de hoy vamos a estar dando 3 libros. Vamos a regalar 5 libros de manual de psicogeriatría para los que participen, 5 libros también para diferentes médicos en relación a patología dual, aspectos clínicos y terapéuticos de la comorbilidad adictiva, y el tratado de patología dual. Asimismo, también vamos a darles acceso a los que nos compartieron sus datos por correo electrónico para su constancia.
Vamos a darles un 50% de descuento para que se puedan asociar a la Academia Mexicana de Patología Dual, la cual va a tener muchos beneficios para sus agremiados. Dentro de ellas, pues, poder participar en sesiones y el que podamos empezar a desarrollar más temas en relación a investigación en esta área tan importante. Así que, pues, les dejo abierto el micrófono a los asistentes. Adriana Flores, Rocío Azúa, que son nuestras seguidoras principales. ¿Alguien más? Aquí Irma Vargas Rodríguez menciona qué tipo de eventos estresantes son los que ustedes se refieren. Yo aquí mencionaría, pues, los cuadros infecciosos sería un aspecto. Algún otro duelo, por ejemplo, sería otro factor estresante, ¿no? No sé cuál otro que ustedes pueden mencionar. Pues lo que vemos en este grupo son muchísimos, pero uno de los más llamativos pues, son las caídas. Entonces, caídas, déficits sensoriales, inmovilidad, todo eso son factores estresantes. Esa pregunta va con relación a la fragilidad, ¿no? Entonces, todos esos factores estresantes cuando se presentan hacen que si el paciente es prefrágil o frágil ya, no pueda recuperar al nivel que estaba antes de este factor estresante. Y puede ser mucho, o sea, puede ser desnutrición, puede ser una caída, puede ser una hipoglucemia, porque, bueno, es lo que vemos mucho también. Muchos pacientes de primer nivel se tratan en centros de salud donde todavía les dan pibenclamida y hacen hipoglucemias increíbles. Entonces, solo un factor estresante que puede ser una cosa menor en otro grupo etario, aquí es una situación muy particular y que genera mucho deterioro. Sí, y ya además en relación a lo que es el COVID, como evento estresante, obviamente hablamos de la soledad, ¿no? De cómo se le aislaron. ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia se le atribuía casi la muerte inminente? Si alguien adulto mayor le daba COVID, decían que se iba a morir. Entonces imagínense ustedes ese estrés al que se sometió ese tipo de población. Ok, y ahora Jorge Domínguez nos está preguntando que en su experiencia en el uso fuera de etiqueta de la memantina, ¿han visto respuesta? Sí, la memantina ya tiene muchísimos años que salió al mercado. En la unidad, pues fue pionera, ¿no? En ese momento, con el apoyo del doctor Castañeda, del doctor Roche, se implementó el uso de memantina en sus pacientes. Lo que se observó fue que a largo plazo, o sea, no era inmediato, no pienso que al mes, 2 meses, 3 meses, sino que hablamos de un periodo de 6 meses en adelante, se detenía, se estancaba el avance del deterioro de las demencias. Entonces vimos que era algo muy bueno, ¿no? Tratar al menos de frenar ese avance. Se calcula que un paciente va a perder alrededor del 10 al 12% de sus capacidades cada año. Entonces, con el uso de memantina, esto se redujo bastante. Fue notable el cambio. Pero yo creo que debo mencionar que sí debemos de llegar a los 20 miligramos de memantina al día, de la marca que ustedes quieran. Ok, y ahora Rosario Azúa nos pregunta, bueno, comenta, ¿en qué punto decidirían dentro del trastorno neurocognitivo leve, ya es inminente que pasa a trastorno neurocognitivo grave y que requiera de asistencia legal para toma de decisiones jurídicas? Bueno, es que en cuanto a los juicios de interdicción, eso es un tema donde hay 3 entidades donde ya el paciente no puede tomar decisiones por sí mismo. Uno pues es el de retraso mental, el paciente con esquizofrenia y el paciente con demencia. Entonces, en esa situación, cuando hay un evento ilícito, un acto ilícito y lo mete una persona con demencia, pues se considera inimputable, pero previamente para llegar a eso se tiene que hacer un dictamen, lo que llamamos un peritaje.
Entonces, cuando se hace ese peritaje y se ve que el paciente no tiene la capacidad de decidir y que ya sus funciones las perdió, es cuando ya se considera inimputable y entonces ya no entra en la categoría de delito. Ahora, el doctor Armenta nos comenta lo siguiente: relacionado con los pacientes con trastorno grave por consumo de alcohol en la etapa senil, ¿hay instrumentos de tamizaje específicos para evaluar la función cognitiva o es la misma? Bueno, en relación a la pregunta, quiero decir que se aplican todas las escalas normales para detectar deterioro cognitivo, que va desde el Mini-Mental de Forstein, ¿no?, pasando por Neuropsy de la doctora Ostrowski, que es el que también pedimos ahí en el hospital. Una de las ventajas de Neuropsy es que se puede aplicar en población que no tiene estudios, ¿no?, carentes, que son bastantes que llegan ahí a consulta. Y el Mini-Mental, pues sí, debe tener al menos cierta escolaridad, si no va a salir bastante castigado. Entonces, se aplica cualquiera, ¿no? Ok, gracias. Ahora, Adriana Flores nos pregunta que cuál ha sido el avance o retroceso que han visto con el apoyo o abandono de la familia en padecimientos en psicogeriatría. Bueno, el papel de la familia nosotros consideramos demasiado importante, y se le considera como la red familiar. Entonces, un paciente que no cuenta con una red familiar de apoyo, obviamente tiene un pronóstico muy pobre. No le van a llevar a consulta, no le van a comprar los medicamentos, y no van a invertir en él, ¿no? Sí, debo reconocer que el hospital hace muchos años se pensaba que podían depositar al paciente y no volver por él, ¿no? Afortunadamente eso se ha terminado. Ya hay leyes que amparan a los adultos mayores que impiden el abandono. Entonces, cuando nosotros detectamos posiblemente un abandono, se tiene que hacer una visita con trabajo social, ¿no?, al familiar, para hacerle hincapié que en caso de que intente abandonar a su paciente, pues está cometiendo un ilícito. Entonces, sí, la verdad se ha reducido bastante. Y yo creo que también parte en ese caso, ese avance, es la importancia que se le está dando al papel del cuidador, ¿no? El cuidador de repente se enfrenta con una obligación a la que no está preparado y que simplemente se le asignó y que no sabe cómo escapar. Muchas de las veces que escapa de estas responsabilidades con el abandono. Entonces, el enfoque orientado al cuidador, de prevenir el desgaste del cuidador, porque todos vamos a ser cuidadores en algún punto, no solo de adultos mayores. Puedes cuidar a un niño, puedes cuidar a un niño enfermo, ¿no? Puedes cuidar a un paciente oncológico, puedes cuidar a un paciente de una cirugía ortopédica. Entonces, todos vamos a partir como cuidadores. El problema es cuando se presenta en el adulto mayor y en el adulto mayor con síntomas neuropsiquiátricos. El que presenten estos síntomas hace que cuidadores de este grupo con estos síntomas, el 60% va a desarrollar o ansiedad o depresión. Generalmente desarrollan ansiedad. Al no estar preparados, lo único que quieren es huir de la responsabilidad, les genera mucho conflicto, pero lo que pasaba anteriormente era que los abandonaban. En la clínica está limitada actualmente por el COVID, pero se tenía el grupo de cuidadores que lo llevaban por el doctor Shimazaki, en donde se hacía este enfoque, ¿no?, tratar de detectarlo y darle tratamiento al cuidador, porque realmente se iba a desgastar en algún punto, corto o largo plazo, pero se iba a desgastar. Entonces, una de las formas en que nosotros disminuimos el abandono fue detectando pues el desgaste del cuidador. Y bueno, pues sabemos que el metabolismo del paciente geriátrico per se pues está deteriorado ya por el envejecimiento propio, ¿no? El tema de las benzodiazepinas, que para mí es un tema importantísimo, sobre todo porque obviamente la excreción y el efecto que puede tener pues puede ser muy variable. Y obviamente puede ocasionar que el paciente esté con somnolencia, más riesgo de caídas. Y ustedes como especialistas, ¿qué opciones terapéuticas nos pueden recomendar para el manejo de esas alteraciones del sueño o ese paciente que está muy irritable
Obviamente, ¿cómo se empezaría en la dosis? Porque yo entiendo que sería la dosis mínima e irla incrementando gradualmente efecto dosis. Así que, pues, ¿qué recomendaciones nos hacen para los que estamos aquí presentes como médicos de primer contacto y no abusar de las benzodiazepinas, que esa es una de las banderas que hay que seguir? Bueno, con relación al sueño, las benzodiazepinas no están indicadas como hipnóticos y tampoco hay como un medicamento que te haga dormir. Entonces, en la semiología del sueño nosotros detectamos primero duración total del sueño, latencia del sueño, mantenimiento del sueño y en la hora que se despierta. Entonces, hay enfermedades que afectan la latencia del sueño. En este grupo, por ejemplo, es muy común el síndrome de piernas inquietas. Entonces, el adulto mayor se acuesta y pasa 2 o 3 horas con sensaciones de ardor, calor, molestias que no lo dejan dormir. Y eso se arregla dándole hierro o dándole otro tratamiento. Entonces, si no detectamos eso, caemos en el error de prescribir una benzodiazepina que no está prescrita para el síndrome de piernas inquietas y que lo hace dormir. Ya en cuestiones de mantenimiento, pues este grupo igual tiene como una prevalencia muy elevada de apnea obstructiva del sueño, que es algo que fragmenta el sueño y que hace que se despierten o que no mantengan el sueño. Entonces sería detectar una pregunta muy simple: ¿usted ronca? ¿Qué tan fuerte ronca? ¿Se oye como una conversación normal o como si fuera una conversación en una habitación cercana, ¿no? Entonces, y ya después, si se despierta antes de lo planeado, pues sería casi patognomónico de depresión. Entonces, también hubo una prescripción muy famosa de quetiapina y quetiapina está muy bien en algunos casos, pero por ejemplo para piernas inquietas, donde el déficit es dopaminérgico, darle un agente bloqueador, por más que salga muy rápido el receptor, no va a ser la mejor opción. Entonces, solo identificar. La otra parte yo creo que se enfocaba al paciente con uso crónico de benzodiazepinas, ¿no? Entonces, el paciente con uso crónico de benzodiazepinas genera dependencia, también genera tolerancia. Entonces, las estrategias para el paciente con uso crónico de benzodiazepinas son 2 las que están aprobadas, que es el cese continuo, pero con tolerancia. Entonces, el objetivo no es disminuir 25% de la dosis en un tiempo determinado, es que tolere una disminución de esa cantidad en cierto tiempo. Y los esquemas son prolongados de 22 a 40 semanas. Hay ya para médicos, hay ya instrumentos estandarizados o se hace el cálculo. Y también hay un instrumento que se llama hecho por paciente, en donde son unas gráficas con la forma de las tabletas, en donde ya viene la ranura y se ve qué porciones le tienen que quitar, que se llama el Empower Tool. Entonces, eso se le da directamente al paciente. Igual son esquemas de 20, 30, 40 semanas, con el objetivo de que se cese, ¿no? Y bueno, eso es cuando se quiere dejar de tomar la benzodiazepina, pero uno de los puntos clave es decirle en conjunto, ¿no?, que el paciente acepte la disminución y que va a presentar algunos síntomas de ansiedad, insomnio de rebote, sudoración, todo eso, que los conozca y que no son graves. Entonces, solo con decirle esos 2 y ser muy precavido en la disminución, el éxito también se logra como entre el 60 y el 80%. Tampoco se logra el 100%. ¿Quiere concluir? No. Ahora, hay varias preguntas en relación al abandono con su asociación a la depresión. Incluso también el tema de qué tan bueno o contraproducente es llevar a un adulto mayor a un asilo. Y pues obviamente todo esto nos lleva también a la red de apoyo del familiar, ¿no? Y qué tan relacionado está pues, con toda esta triada. ¿Cuál es su opinión en relación a el manejo de alguna casa de reposo o asilo de estos pacientes? Bueno, hay muchas opiniones al respecto, ¿no? Como están preguntando mi opinión personal, la diré. Resulta que lo que he observado
es que no debemos satanizar, ¿no?, a los asilos, a las instituciones, ya que muchas veces es lo mejor que le puede pasar a un adulto mayor, ¿sí? Porque si lo tenemos en una casa donde lo atiende la pareja, que es más o menos de la edad, que también tiene ciertas dificultades, ya disfunciones ejecutivas, y esa va a ser quien la cure, o que lo cuide, perdón, pues estamos perjudicando a dos, ¿no? Entonces, si llega a un lugar donde hay personas preparadas, capacitadas, que atienden con calidad y calidez a este adulto mayor, que hay un programa de rehabilitación, que lo pueden visitar cuando, bueno, ahorita con la pandemia es un poco más difícil, pero le pueden hacer videollamadas. Entonces yo opinaría que a esa persona le va a ir mejor que en su casa, ¿no? Entonces, digo, eso es lo que yo he visto. Me piden a veces que vaya a ver pacientes, así asilos, y veo que hay bastantes de muy buena calidad, donde les digo, dan ese tipo de atención, ese tipo de tratamiento y rehabilitación, que sería imposible que lo diera una persona en casa, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. No sé, si tú quisieras compartir. Ahora, Elvia Lucía Lara Hernández nos pregunta si consideran como secuela de COVID el deterioro cognitivo en los pacientes que tuvieron hipoxia o que estuvieron intubados. Bueno, resulta que los pacientes que van con nosotros a consulta externa, perdón por la redundancia, es por algo, ¿no? O sea, no es porque no tengan nada, sino ya tienen algún deterioro cognitivo, alguna demencia, depresión o problemas psicóticos. Entonces sería muy difícil decir si el COVID les perjudicó, porque por algo iban, ¿no? Yo creo que tendremos que tener una población comparativa, ¿no?, y ver si en realidad el COVID fue el que les produjo un problema psiquiátrico. Okay, eso es lo que estamos observando, y va a ser una especie de estudio descriptivo, ¿no? Es ver si más bien el COVID empeoró los síntomas que ya venían padeciendo de base, ¿no?, o se asoció a alguna otra complicación. Pero sí, la mayoría de los que hemos visto que requirieron de intubación, obviamente cursaron con hipoxia, ¿no? Obviamente pudo haber también cuando hay una complicación, no sé, algún paro respiratorio que complicara la situación, ¿no? Entonces sí, creo que hemos visto empeoramiento de los cuadros, pero ya venían padeciendo, ¿no? Entonces le digo, necesitamos tener una población para compararla con la población del FRAI. Aquí viene otra pregunta en donde Irma Vargas Rodríguez pregunta que si se está realizando algún estudio diferencial sobre el daño o deterioro neurológico en pacientes post-COVID asociado al temor o aislamiento, o realmente es el virus que causó algún daño. Pues ahora sí que apenas estamos conociendo este panorama, ¿no? A ver, platíquenos. Sí, tenemos alumnos de la alta especialidad en psicogeriatría, y uno de ellos está trabajando, todavía está por hacer su reporte, pero él se dedicó a evaluar los trastornos emocionales post-COVID. Entonces, esperen, nosotros seremos los primeros en mencionar. Es muy interesante ese trabajo. Ok, pues estaremos esperando los reportes de estos dos estudios que ahorita nos platicaron que está realizando su equipo de trabajo, que se me hace que van a ser muy prometedores. Y ahora otra pregunta en relación a el tema de fatiga del cuidador y desapego de otros familiares. ¿Existen unidades o centros en los cuales se pueda estar refiriendo a los cuidadores para su capacitación, su formación y dar el manejo adecuado de su paciente? Porque pues mucho del maltrato pues va de la mano del desconocimiento, ¿no? De la falta de conocimiento de la patología que tiene su paciente. No sé qué nos puedan recomendar. Okay. Bueno, como les había comentado, el cuidador se enfrenta a una responsabilidad para la que no está capacitado, ni emocionalmente, ni con una capacitación formal como tal. Quienes hacen un curso de cuidadores, que ahorita en cuestión de la pandemia se cambió a una modalidad virtual, es el GER, y lo hace periódicamente, es bimestral, en las páginas de redes sociales del Instituto Nacional de Geriatría.
constantemente están dando esta capacitación. El cupo sí es bien limitado porque sí es casi personalizado, ¿no? El curso, creo que son 20, pero es muy constante, es bimestral que se hace esto, esa institución. Las otras, pues, quedarían como recomendaciones. Entonces, las recomendaciones serían que se rodee de otros cuidadores. Entonces, nosotros hacíamos grupos de cuidadores que también están limitados. Entonces, la otra opción son los grupos de cuidadores de forma virtual. Grupos de Facebook son los que han saltado ahorita con el tema de pandemia, que están llegando a suplir esta necesidad de rodearse de otros cuidadores. Y la otra recomendación es que se tiene que hacer un horario donde por lo menos se tiene que destinar un día a la semana a hacer una actividad que el cuidador debe de hacer, porque el cuidador se enfrenta a muchas cuestiones que le causan culpa, no solo el ser cuidador. Un cuidador antes trabajaba en 2 turnos y después, por cuidar, dejó de trabajar en un turno, pero eso le genera mayores problemas financieros, entonces es un factor estresante. Entonces el tiempo libre que tiene lo hace en invertirlo en un trabajo informal o vender cositas y deja de lado por su rol como una persona independiente, ¿no? Entonces tiene que destinar por lo menos un día a hacer una actividad que ya haya dejado de hacer, porque pierden su individualidad, ¿no? Entonces eso les genera mucho más riesgo de presentar estos trastornos afectivos que les comenté hace rato. Ahora aquí está el doctor Francisco, también hizo una pregunta, nada más que le agradecería al doctor Francisco que nos pase su nombre completo para poder relacionarlo, y comenta que es necesario diferenciar entre neurocovid y post-COVID, y también hay otra pregunta asociada al tema de COVID, ¿qué antidepresivo es el que ustedes sugieren para depresión post-COVID? Adelante. Ok. Claro que sí. Hay que saber diferenciar, ¿verdad? De neurocovid a psychocovid. Digo, nosotros estamos debutando con la pandemia. Abrimos hace poco la consulta externa. Estamos recabando información. Pero como les decía yo, la población que vemos ya tenía un padecimiento psiquiátrico, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar. Les prometemos hacer los reportes correspondientes. En cuanto al antidepresivo ideal, no tiene que ver mucho si tuvo COVID o no, sino que, como les decía yo, la elección del antidepresivo se basa en otros parámetros, ¿no? Incluso hasta el precio, los efectos secundarios, si el paciente tiene o no comorbilidades, es los mismos criterios, ¿no? Pues bueno, y yo creo que ya el día de hoy ya damos por concluida esta sesión de preguntas y respuestas, porque si no, nos vamos a ir aquí toda la noche. Pues muchos de los asistentes nos mandan felicitar, doctores, por los temas, estuvieron muy interesantes, y pues obviamente los dejamos en el tintero con varias opciones para futuras pláticas. Y pues muchísimas gracias a todos por haber asistido, a los que son médicos. Feliz Día del Médico, les mandamos un fuerte abrazo, y pues bueno, el Laboratorio Bioquimed también de la misma manera les envía todas las felicitaciones y reconocimiento por la labor que estamos teniendo como médicos, y pues los esperamos para el próximo mes. El día 18 de noviembre vamos a tener la sesión académica virtual de actualización en el manejo de alcoholismo. Ahorita el ponente va a ser sorpresa, y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos, y por medio del correo electrónico les vamos a hacer llegar los requisitos para formar parte de la AMEPAD, porque va a haber cursos y talleres prometedores. Que tengan muy buena noche y muchas gracias. Hasta luego.